A lo largo de la Edad Moderna, tres movimientos intelectuales predominaron: el Renacimiento en los siglos XV y XVI, el Barroco del siglo XVI al XVIII y la Ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII. Es de llamar la atención que el Renacimiento y la Ilustración eligieran su propio nombre. Y es que en la Edad Moderna, la actitud de hombres y mujeres se orientó a tratar de construir el mundo. Por primera vez, el ser humano hizo suya la tarea de transformar la realidad, sin atenerse a aceptar los designios de Dios y la obra de la casualidad. Durante el medievo, hubo en Europa repetidos esfuerzos por impulsar la cultura a través de la recuperación del legado de Roma. Aquellos movimientos intelectuales pueden llamarse renacimientos o resurgimientos, ya que fijaron su mirada en el pasado y no en el desarrollo de una nueva ruta intelectual. Los frutos de estos esfuerzos fueron abundantes. Se fundaron las primeras escuelas y se resumió el saber humano en 7 materias: la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Asimismo, se fundaron las primeras universidades. En el siglo XV sobrevino el Gran Renacimiento, que abrió la puerta a la Edad Moderna. Este intenso movimiento intelectual comenzó con la caída de Constantinopla en poder de los turcos en el año 1453. Entonces dejó de existir el Imperio Romano de Oriente. Gran parte de los romanos de Oriente tuvieron que emigrar hacia Europa. Las rutas de comercio con China y con otros países asiáticos más lejanos se interrumpieron súbitamente. Aquella gente llevó consigo el conocimiento de la cultura grecorromana y del mundo islámico. El Renacimiento abarcó todos los aspectos de la cultura, mezclando la admiración por la antigüedad grecorromana con el anhelo de cambio. Como resultado, se crearon nuevas ideas y estilos que adoptaron un carácter distinto en las diferentes regiones europeas. Durante la Edad Moderna se buscó el conocimiento en 2 fuentes principales: la palabra escrita y la naturaleza. Recibían igual atención 2 clases de escritos: los que atendían a la palabra de Dios, es decir, la Biblia, y los que atendían a las ideas humanas. Surgió así el humanismo, tan característico de la Edad Moderna y cuyo interés se concentró en el estudio de las obras de los antiguos griegos y romanos. El Renacimiento también trajo consigo nuevas formas de ver la religión. Se confrontaron los planteamientos de la Reforma Protestante del cristianismo y los de la Contrarreforma Católica. Los protestantes se esforzaron en examinar y comprender personalmente los libros sagrados en lugar de restringirse a la interpretación que de ellos hicieron los padres de la Iglesia. Entre protestantes y católicos se desarrollaron sangrientas guerras que dividieron pueblos y familias y que terminaron sin el triunfo de alguna creencia en particular. Finalmente, aunque persistió la intolerancia, se extendió la idea de que la coexistencia entre los puntos de vista diferentes era la única salida para la convivencia humana. Los renacentistas estudiaron la naturaleza de manera directa. Los puntos de vista de las autoridades dejaron de ser referencias definitivas para el conocimiento. Su lugar fue ocupado por la reflexión y la observación. Poco a poco y en varios frentes, una nueva idea de la ciencia se fue gestando. En Italia destacó Leonardo da Vinci, artista, ingeniero y anatomista. Nicolás Copérnico, sacerdote y astrónomo polaco, sentó las bases de una nueva imagen del universo con el Sol como centro. El danés Tycho Brahe elaboró una colección de datos precisa y cuidadosa sobre los cuerpos celestes. En las matemáticas, el Renacimiento impulsó el uso generalizado de los números decimales y la invención de los logaritmos. Hubo también avances considerables en el estudio del cuerpo humano, como puede observarse en las láminas anatómicas de Andrés Vesalio. Tal vez el periodo más característico de la Edad Moderna sea el Barroco, que abarca más de 200 años. A lo largo de esta etapa, posterior al Renacimiento,
Los europeos abandonaron un poco la antigüedad grecolatina y se concentraron en la defensa de sus valores. En otras palabras, pusieron al pasado en una perspectiva más justa con respecto al presente. Los autores que participaron en este movimiento empezaron a escribir con mayor frecuencia en la lengua de cada país, dejando atrás el uso del latín. De esta manera, buscaban llegar a un público cada vez mayor. En la política surgió el absolutismo. Se consolidaron extensos imperios coloniales y se estableció un delicado equilibrio entre las potencias. Continuaron las guerras violentas y los reinos buscaron hacerse fuertes, aún a costa de los demás. Para las mujeres en la época barroca también fue difícil adquirir una educación avanzada. A pesar de este problema, muchas destacaron en varios campos del saber y de las artes. En la pintura sobresalieron Artemisa Gentileschi, Luisa Moillon y Clara Peters. En la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, Afra Ben y Madame Guyon. La ciencia se nutrió también de talentosas intelectuales como María Agnesi y Laura Bassi. Sin embargo, debido a la poca aceptación del saber femenino y a las dificultades que había para su desarrollo y difusión, es de los grandes hombres de los que se habla en el arte, la ciencia y el pensamiento barroco. Durante este periodo, la actividad científica fue bastante intensa. Blaise Pascal creó la primera calculadora en la historia de la humanidad y enunció las leyes de la estática de los cuerpos. Dominó áreas del saber como las matemáticas, la física y la filosofía. René Descartes, un hábil matemático francés, examinó profundamente el pensamiento humano, el razonamiento científico y la manera en que el hombre adquiere conocimiento. A él se debe la forma en que construimos el plano de las representaciones geométricas con base en dos ejes, llamados cartesianos, en honor a este científico. Gottfried Leibniz inventó el cálculo infinitesimal. Pero uno de los científicos más talentosos del barroco y quizá de todos los tiempos fue Isaac Newton. Newton sintetizó y explicó en su obra todo el saber que hasta entonces existía acerca del universo. Enunció la ley de la gravitación universal y fue el primero en demostrar la descomposición de la luz blanca en los colores del arco iris. La obra de Newton representó un avance muy importante en la comprensión de los fenómenos físicos que nos rodean y revolucionó los planteamientos de la ciencia. El barroco fue una etapa muy interesante porque en ella convivieron, se apoyaron y se contrapusieron tendencias y movimientos sociales, económicos, artísticos, científicos e intelectuales muy diferentes. La mayoría de la población era rural. Persistían en el campo la servidumbre y el régimen feudal. A pesar de la crisis económica y la disminución de la población que tuvieron lugar en el mundo durante el siglo XVII, se presentó un crecimiento económico acelerado. Las condiciones de vida mejoraron, sobre todo en las ciudades. Sin embargo, el entorno urbano carecía de muchas de las comodidades y la higiene que actualmente nos parecen tan naturales. Eso explica las terribles epidemias de aquellos tiempos. No obstante esas enormes dificultades, el periodo barroco nos legó una herencia de incalculable valor y gran belleza en todos los aspectos de la vida humana.